presenta WowMX.tv. Hola, bienvenidos a Gabinete en la Sombra. Bueno, pues tenemos el primer programa del año y ya saben, pues quiero desearles, porque todavía estamos en días de hacerlo, quiero desearles el mejor de los años llenos de prosperidad y sobre todo salud. Y este programa 2023, el primero de este año, vamos a hablar de un evento, de un acontecimiento futuro de realización cierta. Concretamente va a pasar la semana que entra, que van a venir el primer ministro de Canadá y el presidente de los Estados Unidos. Van a estar aquí de visita en México y se van a tratar asuntos que tienen que ver con la migración, el comercio, la seguridad y por supuesto yo creo que también temas que tienen que ver con también lo que está pasando en América Latina, donde vemos que Lula, una de sus acciones de primer día de gobierno, fue estatizar o reestatizar algunas empresas que había vendido Bolsonaro, lo cual hizo que bajara la bolsa de valores en Brasil. Incluso Lula propuso ya una moneda común del sur que se llamaría Sur. Por cierto, el presidente de la República, hoy en la mañana le preguntaron ese punto, se dijo que lo ignoraba, pero el presidente está por una propuesta más de unión de todas las Américas, incluyendo Estados Unidos y Canadá. Por supuesto, es también en este momento una utopía, pero lo que sí es que el bloque de Norteamérica se prepara para lo que va a ser, yo creo, una parte muy importante de, entre otras cosas, la conformación, la consolidación, porque está conformado, la consolidación de un bloque mucho más sólido, mucho más fuerte, para pues lo que se viene con China, que pues yo creo que si viene una intensificación de, pues no una guerra comercial, pero sí de esta relación con China que es de encuentros y desencuentros, sobre todo Estados Unidos. Y nosotros como mexicanos también tenemos que ver que, bueno, pues vamos a hacer un puente, porque si Lula está cobrando esa fuerza y mucha gente lo va a seguir, como por ejemplo Petro en Colombia, pues México se va a volver en un puente, porque pues va a haber tarde o temprano un desencuentro con Estados Unidos y Canadá. Quizá no tenga Lula un desencuentro de ese tamaño, pero sí va a haber una confrontación de intereses, sobre todo por lo que se refiere a reestatizar empresas y sobre todo lo que significa la ultraderecha en Brasil y lo que significa la ultraderecha en Estados Unidos. Pero bueno, para hablar de estos temas, sobre todo la reunión de la cumbre que va a haber, están conmigo Guillermo Fonseca Leal, que ustedes saben que fue coordinador de Asuntos Internacionales de la PGR, así como también agregado de esa institución que hoy es la Fiscalía General de la República en Washington. Y se encuentra también conmigo Sixto Moya, escritor y analista político, cubano radicado en Miami, ya iban a aventar ahorita unos mojitos, radicado en México y en República Dominicana. Pero a veces también vas a Miami, ¿eh? No digas que no. A veces también vas a Miami, como dicen en Cuba algunos. El tema importante es que vamos a analizar esto con el marco que hemos platicado con ellos. Oye, Memo, en primer término, ¿cómo ves? Tú que has estado más de 20 años, estuviste en la PGR y conoces bien los tratados, los acuerdos con Estados Unidos en materia de justicia, seguridad, derechos humanos, procuración de justicia, intercambio de información.
¿Cómo ves lo que se viene? ¿Va a ser más de lo mismo? ¿Alguna novedad? ¿Cómo ves tú? Mira, para mí es importante esta reunión exactamente a inicios de año, en este año que va a empezar, digamos, de alguna manera los procesos, entre comillas, electorales o de decisiones en los partidos republicano y demócrata en Estados Unidos, con todo lo que conlleva. Un nuevo Congreso, una nueva mayoría la Cámara Baja en los Estados Unidos. Y de qué manera el tema de seguridad y el tema de justicia van a ser un elemento que va a ser factor o va a ser un elemento de discurso en las campañas o en el proceso electoral en los Estados Unidos, junto con el tema de migración. Yo creo que será muy importante los acuerdos que resulten de esta reunión, sobre todo al nivel bilateral con Estados Unidos, independiente de lo que pase a nivel trilateral. Como tú sabes, en octubre del año pasado se realizó la reunión de alto nivel de autoridades de seguridad pública de México y Estados Unidos, en donde, bueno, pues se siguen implementando varios acuerdos respecto de cuestiones de seguridad de la población o de nuestros pueblos, fortalecimiento de las investigaciones y de las investigaciones en contra de organizaciones criminales, cosas importantes que que esta administración le ha dado gran importancia. No es que antes no se haya dado, pero en este momento le están dando particular prioridad, es el combate al tráfico de armas por parte de México, y del lado de Estados Unidos por la situación migratoria que estamos viendo. Entonces, y el fentanilo también, ¿no? El fentanilo, desde luego, es un tema fundamental. Que vamos a decir que ese tema es un tema que se podría, digamos, incluir dentro del marco de cooperación bilateral en contra de las drogas que lleva mucho tiempo. Yo creo que la relevancia que tiene en este momento el tema migratorio y el tema de armas para México particularmente, y el tema migratorio dentro de la elección en Estados Unidos, es muy, 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 muy importante en este momento, independientemente de que hay otros acuerdos en términos de seguridad o en temas de seguridad que pudiesen llegar a ser trilaterales, pero no con la importancia que lo que es la dinámica bilateral en materia de seguridad. El esquema es que va a haber 2 bilaterales y después al último una trilateral. Exactamente. ¿No? Oye, Memo, y el tema de inversiones también parece que va a estar, ¿no? El tema de eléctrico. No salió la reforma eléctrica, pero en las leyes secundarias hay un tema también que va a tratar, yo creo, Biden, ¿no? ¿Cómo ves tú? Bueno, yo creo que precisamente, digamos, las conversaciones que se abrió en la primera etapa de consultas que se abrió respecto del tema energético, que todavía queda pendiente, o no es todavía que se pase al siguiente nivel, que es el de llamar a paneles para decidir sobre la controversia. Pero Estados Unidos se alejó de esa posibilidad también, ¿no? Creo que ahí debe de haber un acuerdo ya político de fondo diplomático, y desde luego hay otros temas que siguen ahí en la materia comercial, pues el tema del maíz amarillo, de la implantación del glisofato, temas trilaterales que ahí sí hay sobre cuestiones de vehículos o de automotores. Y bueno, el tema también de energético pues está relacionado con Canadá, también tiene ahí un tema importante que resolver, pero desde luego es central el tema comercial. Vi una una película en Netflix hace poco con Christopher Walken que trata del tema del glisofato, un caso real de un granjero canadiense que tuvo un pleito porque se había, supone él, robado algunas semillas, cuya patente era de esta empresa, no voy a decir su nombre, con la que hay el tema. Y luego grupos ambientalistas que se oponen a lo del glisofato. O sea, no es una cosa del presidente López Obrador o que esté contra esas inversiones, sino parece que hay un tema global que tiene que ver con cuestiones medioambientales, con el tema del glisofato, ¿no? Sí, de hecho, digamos, después de los diversos decretos, bueno, de la reforma a la ley que regula la materia de transgénicos, la federal, y los acuerdos que ha publicado o que ha emitido el presidente de la República, pues se ha venido una serie de recursos que han presentado las empresas, y por el otro lado, pues organizaciones como Greenpeace, etcétera, han estado apoyando precisamente las medidas y las acciones que está tomando el gobierno de México. Qué rollo estar entre esos dos fuegos, ¿no? Exactamente. Oye, Sixto, un poco el tema latinoamericanista y Lula. El presidente insiste en una iniciativa
de todas las Américas. Es una utopía porque, por supuesto, el presidente piensa en Cuba, yo creo que piensa en Venezuela y, ¿por qué no? Yo creo que piensa también en Nicaragua, aunque ya hemos visto pues, que lo que ha hecho Daniel Ortega últimamente, pues bueno, es algo reprobable en términos de la democracia y derechos humanos. Por supuesto, las críticas en Venezuela y Cuba. Doble juego, porque ahora que es el conflicto en Ucrania ha requerido mucho más petróleo de Venezuela, Estados Unidos, y no habló para ello con Guaidó, que por cierto ya no se le reconoce como el presidente legítimo hace unos días, y a Maduro se le requirió 1,5 millones extra de barriles diarios para satisfacer el déficit por la guerra en Ucrania. Este pragmatismo, sí, que bueno, entendemos porque son el juego de las relaciones internacionales. Pero en eso está inserto, por ejemplo, también el crecimiento que tuvo Nicaragua también por la explotación del oro. Una cuestión ahí muy importante y que Estados Unidos como que a veces parece que no toma las sanciones como debe tomar, parece que debe haber muchas cosas en trasmano. Y sin duda en Cuba que la relación ahora, pues precisamente porque Biden ganó, se han permitido más vuelos a la isla, a varias ciudades más, ¿no? A diferencia de cuando estaba Trump. Pero un poco en el marco del arribo de Lula al poder, que es muy importante, Petro, pero yo creo que, por supuesto, Lula, el país más poderoso de América Latina, pero también México es el otro país más poderoso económicamente de América Latina. Y estas dos visiones un poco distantes, no distantes, diferentes de López Obrador y de Lula, pero en cierto sentido pueden ser complementarias hacia esta propuesta de unir más a Latinoamérica, o será una visión específica que estoy teniendo yo porque los gobiernos son en su mayoría de izquierda. Dame una visión tuya a todo esto. Bueno, coincido con la importancia de esta reunión, pero también me preocupa porque ya en la 9ª cumbre de Los Ángeles en junio del año pasado se perdió la oportunidad de llegar a un consenso de cuáles eran las prioridades, porque parece ser que estos detalles, y decía Mario Bunge que tenemos una ciencia que se ocupa de nimiedades, y parece que hay mucha política también que está en los detallitos y lo estructural se pierde de vista. Hay una racionalidad económica que es la del sistema capitalista, que no es la del Estado. El Estado tiene una visión y el sistema tiene otra, los dueños del capital. Y cómo invierten, y cómo genera la ganancia estas minerías, estas empresas mineras canadienses que están extrayendo oro de América Latina a como dé lugar y violando hay muchos tratados que se están violando. Y todo eso va generando un conflicto a nivel de las masas populares, de la demanda y de esa izquierda que está ahorita con Lula esperando que se transforme la sociedad y que como Lula en su discurso, que insistió en que va a eliminar la desigualdad. O sea, su bandera de lucha es acabar con la desigualdad que está imperando en la sociedad brasileña. Entonces, y dio cifras de por dónde está esa desigualdad y qué está pasando con los millonarios brasileños y qué está pasando con la selva amazónica, y está dando, digamos, una perspectiva, una expectativa a la sociedad de que llega a una distribución que, según Carlos Marx, en la crítica al programa de Gotha, dice que hay un error al plantear el socialismo o la sociedad socialista o la transición del capitalismo al socialismo sobre la base de una economía distributiva y no de productiva. O sea, que hay como una especie de ahí de conflicto entre lo que se produce y lo que se distribuye. En pocas palabras, no repartas hasta que tengas, no repartas lo que no tienes. Y eso Petro lo dijo con todas sus letras. Dice, yo tengo que venir a construir el capitalismo porque vivimos en una sociedad feudal, donde la tierra está en manos de 4 o 5 personas. Entonces, toda esta conceptualización nueva para poder avanzar realmente sin un discurso demagógico o un discurso que llegue a plantear cosas irrealizables y que después eso sea producto del fracaso del sistema y el fracaso de un régimen o de un grupo político, eso hay que estudiarlo. Y para eso bueno, estamos, Sixto, para eso estamos los analistas, Sixto, pero si para estudiar eso. Sixto, pero si en su primer periodo Lula
tuvo éxito fue porque él supo comprender y cambió su programa Era otro momento. de gobierno. Era otro momento. Pero en el programa del Partido de los Trabajadores, cuando llega en la tercera vez al gobierno, cambia su programa porque era el programa que había hecho Cardoso y eso es lo que le permite llegar al poder. Sí. Cardoso, el anterior presidente a él, y que era gobernador y de una de los muchos estados de Brasil y que junto con otros gobernadores apoyaron ese programa, más en un sentido socialdemócrata. Un sentido socialdemócrata donde el Estado, hasta donde sea necesario, y el mercado también hasta donde sea posible, ¿no? Un poco el programa del Partido Socialdemócrata Alemán en Godesberg, pero en ahorita, el 57. pero ahorita no. Pero de acuerdo, pero lo que estamos viendo también es que ya la economía de mercado es una realidad objetiva. Ya no podemos ir atrás. ¿Por qué? Porque además muchos no lo queremos, no lo quiere la sociedad, que la sociedad también dice, a mí me interesa un producto barato, sea boleto de avión, sea una taza, sea un plato de comida, yo quiero un producto barato, no me importa de dónde venga. Y eso solamente me lo puede ofrecer el mercado. Y sin embargo, ya lo vimos en la pandemia, la salud, la educación, no pueden estar en manos del mercado porque es el Estado el que tiene que resolver. Y lo vimos muy claramente en Chile, y aquí nos lo ha explicado muy bien el doctor Martín Silic, que fue ministro de Educación de allá. Pero antes de tu respuesta, para no interrumpirte, Sixto, nos vamos a la primera pausa comercial y regresamos con estos fascinantes temas. Nos vemos en un ratito. De acuerdo. wowmx.tv. Empieza a demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona, y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá, estaba olvidando de mí y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad. Y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. También tú, entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal, ¿no? Yo te preguntaba, si bien ya estamos en un siglo en donde pues el divorcio es algo muy común, todavía en muchas familias y en muchas, digamos que círculos familiares, existe el tema de, ya la dejó el marido, ya es una quedada, vale menos. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo viviste ahora? La parte hay algo que hemos estado platicando Soraya y yo, que es bien padre cuando te juntas con gente que tú dices, esa cualidad que tiene la otra persona, yo no la tengo y me gustaría desarrollarla porque siempre todos tenemos áreas de oportunidad. Pero antes de platicarles por qué estamos hablando de esfuérzate y sé valiente, o sea, ¿de qué se trata eso? Hola, ¿qué tal? Yo soy Karime Badín. Yo soy Ludwig Tapia y esto es Suena el Fonógrafo. Pero no se olviden de seguir la transmisión en nuestro sitio oficial de wowmx.tv. En este sitio increíble y por supuesto siempre vinculando la música con tus artistas favoritos y llevándolo hasta tu hogar. Y qué mejor lugar que aquí, en Sueñorama de Plaza Central. Así Estamos aquí para todos ustedes y como estamos trabajando, vamos a mostrarles hoy un pequeño streaming. Blanca, rompiendo el silencio, es de lo más honesto que yo ahora puedo escuchar. Por favor, déjenos bailar. Bienvenidos de nuevo a Gabinete de la Sombra. Pues lo que siempre decimos, se ponen buenos los entrecortes, pero le quiero pasar la palabra a Sixto Moya y un poco síguenos hablando, Sixto, de este esquema. Sí, yo creo que hay realmente un problema de conceptual. O sea, ¿qué sociedad estamos construyendo? ¿Qué sociedad estamos definiendo? No, ¿qué sociedad ya construimos y generamos? No, pero ahorita lo que viene, porque no te pongas tan filosófico, ya la sociedad está construida. Es que dijo el profesor, vengo a un nuevo
proyecto político, vengo a un A Memo le gusta el nuevo orden, siempre me dice un nuevo orden. Un nuevo orden. Hay una nueva propuesta. Esa propuesta tiene que tener una base real. Y la base real está en la negociación que haga con lo que está pasando. Y eso lo dice Mar. La transición es larga y dolorosa. O sea, no lo esconde. O sea, no va a ser fácil. Nadie va a ceder un milímetro. Las fuerzas que están en la derecha no van a ceder sus espacios. Ni tampoco las que están en la izquierda. Por eso, entonces hay que... Son irreductibles. Hay que ir a una negociación. Tienes que recrear un nuevo centro. Es lo que tienes que cuando recrear. llega Petro al poder, con primero se sienta es con Uribe para poder hacer una reforma fiscal. No hay reforma fiscal si el Congreso, que tiene la mitad, no se... O sea, ahora llega Lula con una mitad del Congreso también en contra de la derecha. Y ya restatizó empresas. Sí, pero el día uno. Pero eso pudo haber sido una resolución presidencial, pero no la transformación de la Constitución y de las leyes. No, necesita trabajar en eso. Bienvenido a la democracia. Claro. Entonces, esa democracia tiene que darse en la negociación, en la política, no el enfrentamiento. Y es de parte y parte. Y yo creo que aquí hay que construir realmente una sociedad de diálogo, hacer más política, que es lo que se viene. Porque y eso yo creo que faltó tacto a Estados Unidos cuando llega a la cumbre de Los Ángeles en junio del año pasado y excluye cuando entonces 15 países se aíslan y dicen no vamos porque no están, hay una exclusión. Pero yo más bien criticaría, y más que el tacto, yo criticaría, a mí se me hacía bueno el argumento que tenían el canciller de México, Marcelo Ebrard, y el presidente de México, es si ya habían reanudado relaciones con Cuba, Obama y Biden vicepresidente, y habían llegado a un acuerdo en Centroamérica, ¿por qué no se siguió en ese tono? Pero lo entendemos porque también había una coyuntura electoral de la elección intermedia de Estados Unidos, no hay que despegarnos de eso. Pero Memo, ¿tú cómo ves este tema? ¿Cómo ves este tema del papel de México? Es decir, tú estuviste muchos años en la diplomacia mexicana en la gran potencia, en Washington, en la capital de la gran potencia. Entonces, todos son monstruos, ¿eh? La Francia de Napoleón, la Alemania, todos los países y sus intereses. Pregúntale a Bolivia cómo ha sido Brasil con ellos, ¿eh? O sea, por eso, si quieres hablar de lobo, pregúntale no nada más a los lobos sobre el lobo, pregúntale a las ovejas que viven con el lobo, han vivido con el lobo. ¿Cómo ves tú, Memo, este tema de que yo veo a Estados Unidos muy pragmático en un sentido del bloque comercial norteamericano con China, frente a China, pero también veo a Estados Unidos muy a la expectativa de lo que está pasando, de estos procesos de gobiernos de izquierda de múltiples tonos, no todos son iguales. ¿Qué opinas de eso, Memo? A ver, México siempre ha sido, bueno, lo sabemos, es un tema y es una posición estratégica para los Estados Unidos. Me parece que por un periodo, digamos, la calidad moral, vamos a decirlo de alguna manera, o la visión que tenían los países de GRULAC y de otros mecanismos o agrupaciones o organizaciones o agrupaciones de países, se fue deteriorando, se fue desgastando precisamente por parecer que en algunas iniciativas, en algunas posiciones, México funcionaba como cuña para de los Estados Unidos para esos proyectos. Creo que... Cuña, llave o cerradura, ¿eh? O sea, depende. Exactamente. Creo que en algunos años fungimos o tuvimos ese papel, se adoptó ese papel perdiendo México, la diplomacia mexicana, su calidad moral frente a otros países. ¿De veras? Yo creo que sí. En ciertos foros me parece que México, al mantener una posición más cercana hacia el norte que hacia otros, perdió o se desgastó un poco esa posición. Creo que en este momento lo que se está buscando precisamente es regresar a tener ese liderazgo que tuvo México frente a la comunidad internacional en los distintos mecanismos internacionales. Ese creo que es. Sixto, durante mucho tiempo en el aula, y se lo he dicho aquí, por ejemplo, Edgar Jiménez Cabrera, que fue en algún tiempo mi maestro y de muchos más, en términos internacionales y de América Latina. Edgar me comentaba un poco lo que ahorita está diciendo Memo, que había perdido México el interés por América Latina.
no tanto con Salinas, porque Salinas trataba de hacer las cumbres iberoamericanas, pero sí se vio esa distancia con Zedillo. Por supuesto, el come si te vas con Fox. Digo, el come si te vas como un concepto que engloba la punta del iceberg de lo que viene ese trasfondo, ¿no? Por supuesto, con Calderón, y pues también la indiferencia de Peña. Y pude platicar, por ejemplo, aquí en Gabinete en la Sombra y en otros lugares con estos latinoamericanistas, incluyendo Edgar, y le dije, pues creo que ahora lo que tanto te quejabas se ha reivindicado México de que sí está cobrando un papel en América Latina. Lula estuvo aquí hace 7 meses, fue muy elogioso con el presidente de México. Por supuesto Petro, ¿no? Incluso Andrés Oppenheimer, que es muy cercano a los cubanos de Miami y que ganó el premio Pulitzer por su libro La hora final de Castro, decía que Petro va a ser de Colombia, o no otra Venezuela, sino va a ser otro México, decía. Decía en un artículo que apareció hace como 3-4 meses. Pero yo creo que México sí está ahorita en una posición de que tiene que estar con el norte, tiene que estar con Canadá y Estados Unidos, sus principales socios comerciales. Además, México, ya viste el documento de la OCDE de la semana pasada, ¿no? Su estabilidad macroeconómica, bueno, pues es uno de los países más exitosos en el manejo macroeconómico dentro del ranking de la OCDE, y al mismo tiempo es la principal potencia exportadora automotriz del mundo. Entonces, y por supuesto lo que tiene que ver con Canadá. Entonces México también tiene un papel de una economía y de un proyecto económico muy amarrado al acuerdo comercial, al tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Pero también tiene una visión política hacia el centro-sur y el Caribe, sí. Y también hacia el Caribe, no solamente América Latina, Latinoamérica, América Latina y el Caribe. Y el presidente está tratando de ahí de hacer un gozne, ¿no? Porque vemos que Lula está entrando con fuerza. Y Lula está entrando con fuerza y por supuesto el acuerdo que hizo con Petro Lula para la protección de la Amazonia o de la Amazonía, entre otras cosas, frente a lo que hizo Bolsonaro y los descuidos que, bueno, el pulmón del mundo se incendiaba, ¿no? Hace un año y medio. Creo que el presidente de México está tratando como, no de tranquilizar las aguas, pero sí ser un puente entre esas aguas. ¿Cómo ves tú eso? Lo declaró, hay un discurso de él en Palacio cuando el aniversario de Bolívar, donde habla de cuál es la nueva visión que tiene México de cómo se relaciona con Estados Unidos y con el resto de América Latina, y buscando la unidad, y se ha propuesto refundar la OEA y tener un nuevo escenario de un organismo de más peso latinoamericano. Que querían darle más peso a la CELAC, ¿no? Sí, la CELAC también, la CELAC sí, el encuentro fue, creo que muy fructífero, y creo que ahí ya hubo, después del 20 Congreso del Partido Comunista Chino, ya hubo un mensaje a la CELAC, se reunieron los chinos con CELAC y hay un nuevo acuerdo comercial. O sea que eso está digamos, puesta a la mesa para que todo el mundo intervenga de una manera más activa a resolver los problemas, no solamente anunciarlos, porque estamos hartos de diagnósticos. Todo el mundo sabe lo que está pasando. Y diagnósticos van y diagnósticos estamos vienen. sobrediagnosticados, ¿no? Todo el mundo sabe lo que está pasando y todos tenemos visiones de cómo, pero los que pensamos la política no son los que la hacen. Y los que la hacen tienen que tomar decisiones que van, como se decía aquí hace un momento, a partir de lo que está pasando en el propio mercado. Y el mercado que está dominado por ciertas regulaciones y el Banco Mundial y los préstamos, y a quién le presta y a quién no. Y entonces, el Banco Interamericano de Desarrollo que van a aportar. Hay varias áreas que están todavía como mudas, como omisas, de que no están, porque los que reflexionamos estamos diciendo cómo, pero los que toman las decisiones, por ejemplo, dice el Banco Mundial que necesitamos 47.000 millones de dólares para poder invertir en educación y poder llegar a la digitalización de los sistemas. Pero esos 47.000 millones no existen. Hay que pedirlos prestados. Y es aumentar la deuda externa. Entonces la deuda es un gran problema que tiene América Latina y que tiene que resolverse como está pasando ahorita con China. Argentina. China le dijo a Cuba, la deuda no existe. Ustedes
Pero ahí son los intereses geoestratégicos de China. Por eso. Y aquí así como también tiene que haber intereses geoestratégicos. Como también el presidente de Argentina hizo bien en no declarar la moratoria y llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque hubiera sido el acabose para la pobre Argentina, más como lo que están viviendo. Hubiera sido un trauma total. Entonces yo creo que sí se están tomando decisiones en rutas adecuadas. Mencionaste la en palabra rutas clave. correctas. La geopolítica, la geoestratégica, hoy está en una dimensión que no conocíamos. Porque China, que estaba aislada, China estaba detrás de la cortina de la Gran Muralla. De la cortina de bambú. China de pronto dice, queremos ser un actor protagonista fundamental. Y el 20 Congreso... Bueno, el conflicto de Ucrania le vino como anillo al dedo. Y entonces también Putin dice que quiero también tener mayor presencia. Y dice Erdogan en Turquía que también... Y la India también quiere. Todo el mundo quiere entrar, y la Unión Europea también. Y entonces nosotros parece que tenemos que decirlo con una voz más alta. No, pero el presidente de México lo dijo claro en la Casa Blanca en Washington y en una intervención que nadie se le esperaba, ¿te acuerdas? En la primera intervención, cuando el presidente de México habló concretamente del reto de hacer un bloque fuerte contra China. No contra China, frente a China, digámoslo así. Entonces, sí, también México está estableciendo sus reales con el bloque al que pertenece norteamericano en términos de esta cuestión geoestratégica. ¿Cómo ves tú, Memo? Sin duda, o sea, bueno, a ver. Y con cierto pragmatismo, lo cual no está mal. Ajá. Aquí un punto de lo que están, finalmente, por ejemplo, lo que es la estructura de estos mecanismos internacionales, tanto a nivel político como a nivel financiero, creo que lo que no podemos perder de vista es la importancia que tiene Estados Unidos en el financiamiento. O sea, esa idea de crear un nuevo mecanismo latinoamericano, ¿cómo se llama? Disolver la Organización de los Estados Americanos, sin consultar a los principales fuentes de financiamiento de la organización, simple y sencillamente es irreal. O sea, no tengo ahorita el dato específico, pero de las contribuciones de la Organización de Estados Americanos, yo creo que entre Canadá y Estados Unidos aportan... El 65-70%. Pasó con la UNESCO. Entonces, el día que Estados Unidos le quitó el dinero a la UNESCO, se acabó la UNESCO. Entonces, creo que esa parte es irreal. Sí, Estados Unidos me parece que tendría que tener mayor visión para invertir, no solamente en México, sino en todos en toda la región. Y creo que los demócratas tienen cierta... o han buscado empujar esto desde la época de Kerry con el proyecto para Centroamérica, que estaba ligado a Iniciativa Mérida y que sigue siendo parte de la política del presidente Biden hacia Centroamérica en materia de desarrollo y en materia de atacar los orígenes o la fuente de los problemas que generan la migración hacia los Estados Unidos. Que se va a modificar a partir si llega Trump al poder. Exactamente, o llega DeSantis o llegan los republicanos. Llega otro. Y estaban hablando de que estaban dedicando, creo que 4 billones de dólares para Centroamérica, precisamente para este tema, en un periodo de 4 años. Eso estuvo en el presupuesto que presentó la Casa Blanca para el ejercicio fiscal de 2023. Y lo que ya no me quedó claro es si se redujo, se diluyó o qué fue lo que sucedió con esos recursos que estaban dedicados precisamente a proyectos productivos para Centroamérica. Entonces, o sea, Estados Unidos tiene que tomar su papel como fuente de financiamiento precisamente y solo así frenar la migración, como dijo López Obrador. Exactamente, no hay otra manera. Que China viene con la chequera abierta. Exactamente. Memo y Sixto, vamos a la siguiente pausa y nos vemos en un momento. No se vayan. Lo que está pasando en África, ¿no? Esta es mi cámara. WowMX.tv. Empieza a demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona, y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá, estaba olvidando de mí y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad, y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. También tú, entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia
y la situación personal, ¿no? Yo te preguntaba, si bien ya estamos en un siglo en donde pues el divorcio es algo muy común, todavía en muchas familias y en muchas, digamos que círculos familiares, existe el tema de, ya la dejó el marido, ya es una quedada, vale menos. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo viviste ahora? La parte hay algo que hemos estado platicando Soraya y yo, que es bien padre cuando te juntas con gente que tú dices, esa cualidad que tiene la otra persona, yo no la tengo y me gustaría desarrollarla porque siempre todos tenemos áreas de oportunidad. Pero antes de platicarles por qué estamos hablando de esfuérzate y sé valiente, o sea, ¿de qué se trata eso? Hola, ¿qué tal? Yo soy Karime Badín. Yo soy Ludwig Tapia y esto es Suena el Fonógrafo. Pero no se olviden de seguir la transmisión en nuestro sitio oficial de wowmx.tv. En este sitio increíble y por supuesto siempre vinculando la música con tus artistas favoritos y llevándolo hasta tu hogar. Y qué mejor lugar que aquí, en Sueñorama de Plaza Central. Así estamos aquí para todos ustedes y como estamos trabajando, vamos a mostrarles hoy un pequeño streaming. Blanca, rompiendo el silencio, es de lo más honesto que yo ahora puedo escuchar. Por favor, déjenos bailar, cantando, cuac, cuac, cantando, cuac, cuac, cuac. Yo puedo caminar. Wow, MX. Hola de nuevo, bienvenidos a Gabinete en la Sombra. No sé si producción tiene por ahí la caricatura, si la podemos colocar. Ahí está. Bueno, Fernando Morales esta vez nos ayudó para hacer el flyer o promocional del programa. Y bueno, las cumbre ahí, ¿no? Es un concepto entre las fotos de los participantes, Sixto Moya y Memo. Es la foto de los participantes, quienes estamos aquí. Y bueno, el trasfondo ahí de esa cumbre, pero bueno, como siempre, el caricaturista Fernando Morales apoyándonos ahí con su creatividad. Estamos comentando aquí con Sixto y con Memo sobre el tema de que pues puede ser que el presidente Biden pues siempre sí vaya a la reelección, pese al que algunos lo señalaban por su edad de que ya no era posible, o que si Kamala no había levantado, o esta elección donde pues no le fue tan bien a Trump y a su ala dura de los republicanos como creía, y que hasta, bueno, pues al mejor estilo mexicano le dijo a DeSantis que había sido un muerto de hambre y que había estado en la lona y que lo había salvado, ¿no? O sea, al mejor estilo de, bueno, la política mexicana, yo creo que en cualquier lado del mundo. No voy a decir nombres, pero un político mexicano decía que hablaba muy mal de Felipe González cuando lo vio en París y que había estado en la lona, y con un discurso muy parecido, que gracias a que él lo presentó con la socialdemocracia europea pudo levantarse más. Pero no voy a decir para no entrar en nombres, pero bueno. Por ética. Por ética. Y además porque no está presente y el derecho de réplica pues no, me da mucha flojera tener que replicar. Pero el término importante aquí, más bien, yo creo que también, Memo, yo creo que, y Sixto, yo creo que Biden está midiendo muy bien sus posibilidades en este encuentro latinoamericano, porque hablar con López Obrador es mandar mensajes múltiples hacia Latinoamérica y el Caribe, ¿no? América Latina y el Caribe. ¿Cómo ves, Memo? Sí, no, como comentábamos al inicio, o sea, acaba de concluir el proceso electoral allá, entra un nuevo Congreso, bueno, una mayoría en la Cámara Baja de los Estados Unidos, y se están enfilando las cosas para, digamos, ya las primeras etapas preelectorales de las primarias de los partidos políticos en Estados Unidos, y en donde parecería que si, y algunas encuestas sí lo muestran, parecería que si Trump es el candidato del Partido Republicano, el mejor contendiente o el que
podría garantizar el triunfo de los demócratas sigue siendo Biden, a pesar de su edad o a pesar de la situación económica que se está viviendo en Estados Unidos, que eso será otro tema. Y tendrá que recargarse en México para esa elección 2024, y eso, ¿no? y eso es un tema. Vamos a ver cómo pinta la economía de los Estados Unidos y por tanto la economía de buena de parte México para 2023 y el resto del continente, ¿no? Que se habla, ¿no? 60% de los economistas. Y que se empalman las dos elecciones, ¿no? ¿Cómo se llama? Una recesión. Desde luego, pues en 2024 vamos a tener elecciones en Estados Unidos, bueno, México primero, y desde luego va a haber elección presidencial y de Congreso en Estados Unidos. Entonces van a ser un año y medio muy interesante desde ese punto de vista, ¿no? Sixto, ábrenos un poco la ventana, complementa lo que dijo Memo, pero ábrenos un poco la ventana del Caribe. ¿Qué está pasando en Cuba frente a esta situación? Estados Unidos, México, República Dominicana. Ábrenos un poco la ventana del Caribe. Cuba está abiertamente buscando negociaciones con Estados Unidos. Ahorita ya está habiendo muchos demócratas que visitan Cuba. Hay un senador demócrata viéndose con Miguel Díaz-Canel, el presidente, y acaban de pasar otros 3 senadores, también demócratas, y hay una resolución, hay un planteamiento en el Congreso de eliminar el bloqueo. Bloqueo que está permanentemente cuestionado en Naciones Unidas, y 180 países votaron a favor que se eliminara el bloqueo. Entonces, con todo lo que esto signifique para el proceso político dentro de Cuba, si se da un movimiento interno en Estados Unidos capaz de darle un vuelco a esta relación con Cuba, que ya dijo Obama, y Biden era vicepresidente, y Biden había estado al frente del Senado de las Relaciones Exteriores, o sea que tenía completa conciencia de cómo había sido un fracaso esta política de aislar a Cuba. Nada más que si gana DeSantis, gobernador de Florida, apoyado por ya sabes quién, yo creo que ahí nos olvidamos de una mayor apertura a Cuba. Pero ahí va a pasar lo que siempre ha pasado, como pasó en los 60, que somos testigos nosotros que somos, yo que soy un dinosaurio de la política. No, sí, yo todavía no soy sesentero. Bueno, yo sí. Y yo estaba presente en los 60 cuando la crisis de octubre y cuando se pero dio Sixto, sabemos la llegada de Rusia con sabemos que el tema militar, del bloqueo, el apoyo económico y el petróleo. Voy a cometer un pecado venial. Entonces China está dispuesta a hacer ese... Voy a cometer un pecado venial. El bloqueo fue siempre también un pretexto de Fidel para mantener la política. Pero era un pretexto también de los enemigos de Fidel. En las jugadas, y yo entiendo en las jugadas de Fidel. Entiendo en las jugadas que tenía Fidel. Eso se da. Eso lo dijo Heráclito, siempre un discurso genera un contradiscurso. Eso viene desde la historia del pensamiento. Pero más a Hegel. Vámonos a tesis, antítesis, síntesis. Vente un poco más para acá para que lo veamos. Pero desde el origen, hay un origen. Pero no nada más Cuba está en el Caribe, hay República Dominicana. Háblame de lo que está pasando en el Caribe en términos de esta cuestión latinoamericana y Estados Unidos. Y México. Hay acuerdos muy puntuales de intercambios comerciales a nivel del área, muy fuerte. Dominicana se reunió con Panamá y con Nicaragua, y Colombia. Hay bloques ya que se están uniendo y CEPAL está muy activo. CEPAL tiene un papel muy fuerte y yo creo que el Banco Interamericano de Desarrollo también hubo un nuevo nombramiento, que había candidato un mexicano. Es un brasileño, ¿no? Sí, que se dio, pero también está puesto para reactivar las relaciones a nivel del área. Creo que la región está tomando un papel porque la migración, este movimiento, este desangramiento ha hecho mucho daño porque se han vaciado muchos pueblos, se ha ido mucha fuerza productiva que está en la frontera. Entonces, todo eso hay que reconsiderarlo y todo eso es parte de lo que decía hace un momento, de cómo va a incidir en la elección del 24. ¿Qué está pasando con la migración en la frontera con México y Estados Unidos? Eso va a caldear la situación, porque detrás de eso hay movimientos políticos, pero también el narcotráfico. No, la delincuencia organizada. Hay un problema detrás de eso. Es un negocio en sí mismo la migración, aparte del... Es un problema no solamente humano, es un problema de seguridad nacional. O sea, los movimientos... De seguridad regional ya incluso. Entonces yo creo que hay necesidad de que los grupos de poder, que la gobernanza pase
por entender qué está pasando en la migración, entender qué está pasando en los países de origen, donde no hay trabajo, donde no hay fuentes de trabajo. Donde hay delincuencia, como en El Salvador, que hace violencia, ¿no? La desigualdad Los maras salvatruchas. Después, o en Haití. Después de este Barbecue. problema de la pandemia, lo que se ha agravado es la desigualdad. El super gángster y delincuente que gobierna buena parte de Haití, ¿no? Que le dicen Barbecue. Memo, ¿cómo ves ese tema de la migración? Tú que has estado mucho en estos temas también, ¿cómo ves? A ver, desde el punto de vista, digamos, de cooperación México-Estados Unidos, digamos, es un tema central para los Estados Unidos y se está... Pero ya para México también, ya para gente México, de Haití, de Venezuela. Aquí me parece el tema para México es que creo que está rebasado el sistema migratorio en México, el sistema de justicia para atender el fenómeno. O sea, lo que estamos viendo en ciudades del norte y en ciudades a lo largo de las rutas de tránsito, la crisis que están teniendo los municipios y los estados para poder dar servicios básicos a esos grupos de migrantes, es un tema que por lo pronto no veo cómo podamos atenderlo de manera adecuada y darles, digamos, un trato digno y un trato humano. ¿No va a haber recursos como tercer país seguro que provee a Estados Unidos? México no hay un acuerdo de tercer no es de país facto, seguro, ¿no? es de facto, ¿sí? Es de facto, y yo no veo de dónde pudiesen o cómo se pudieran canalizar los recursos para bajarlos hasta el nivel estatal y municipal. Desde luego las organizaciones internacionales, Naciones Unidas, ACNUR, Cruz Roja, etcétera, están haciendo una labor muy loable en este sentido. La Iglesia incluso. Gubernamentales están tratando de apoyo, pero para mí, en los 3 niveles de gobierno no hay capacidad para atender desde el punto de vista humano, o sea, esta crisis que estamos viviendo en materia migratoria en México. Oye, Sixto, el tema también es que gente del Caribe, Haití, de Cuba, están acá, de Venezuela. Y el tema también es que, como dice Memo, México no tiene los recursos, pero tampoco tiene la infraestructura, como también dijo Memo, no tiene la infraestructura para atender este fenómeno. No podemos poner a la Guardia Nacional a macanearlos en las carreteras, porque además ni es el papel de la Guardia Nacional, ni es humanitariamente el tema, ni va con los temas de México al respecto. Y sin embargo, pues van en la carretera sufriendo todos los vaivenes climatológicos, de la delincuencia que los asalta, de autoridades que también abusan de ellos, también autoridades que también los han protegido y los han tratado de procurar. Hablo de Tijuana, ¿no? Con respecto a sus posibilidades, y no han hecho mal trabajo al respecto. O sea, hablo ponderadamente. Pero pues un comentario final acerca de esto. No, yo creo que... Un minuto. Lo que estábamos diciendo desde el principio, que Estados Unidos tiene que reformular su política con relación a estos temas, a los temas estructurales, a los temas básicos. Aquí Biden al principio, cuando llega al poder, pone a Kamala Harris al frente de este asunto. Y fracasó. Y fracasó. Entonces, quiere traer empresas. Pues. Entonces, si la vicepresidenta del país, con todo el poder que trae, no es capaz de darle esto que estamos viendo, que es tan evidente, que no estamos descubriendo nada, nuevo, fondo, que todo el mundo lo ha visto y se ha dicho y se ha denunciado, y que la vicepresidenta está omisa. Entonces, ¿qué está pasando con Estados Unidos? Que no enfrenta el problema. Porque no lo está enfrentando, porque no hay una autoridad capaz de dar solución al tema. Que ya no es un problema que como vemos, en México no tiene la capacidad para detener eso y hacerse cargo de todo ese proceso que es creciente, que no está disminuyendo. Y cada día son más los niños sin padres, sin familia, que están ahí. O sea, son temas con el invierno ahora, las nevadas, ¿qué está pasando en esas comunidades con la pandemia? Con las propias pandemias que está pasando. Entonces, estamos ante una crisis humanitaria que parece ser que para Estados Unidos no era el problema, porque el problema estaba en Ucrania. Se dieron $40 mil millones para la guerra de Ucrania de un día para otro, de facto. Pues ahí se va. El Congreso lo aprobó, pero no ha habido una respuesta de ese tamaño para... Además, Estados Unidos... Que no es una guerra, pero sí hay afectados y hay víctimas. Estados Unidos necesita además mano de obra para este proyecto que requiere
para sus fábricas, para sus campos, requieren esta fuerza de trabajo. Entonces tiene esa ambivalencia en Estados Unidos, necesita abre, no necesita cierra. Entonces también estamos sujetos a esos vaivenes. Pero yo quiero agradecerles mucho a Guillermo Fonseca y a Sixto, que nos han acompañado. Vamos a hacer, si les parece a ellos y si pueden, vamos a hacer luego el postmortem, la digestión de esta reunión, de esta cumbre que ocurrirá la semana que entra. A ver qué de lo que pensamos prospectivamente ocurrió y qué no. Nos vemos en el siguiente Gabinete en la Sombra. Feliz año. Aceptado el reto. Buenas tardes y buena suerte. Gracias. Wow. MX.tv presentó ¡Wow! 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 Wow. MX.tv